Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con la guerra de los tres Sanchos. Este juego que pertenece a una saga del cual es el cuarto título. Es un juego de 1 a 3 jugadores, no sé dónde lo pone, pero sé que es de 1 a 3 jugadores, con partidas de 30 a 45 minutos y a partir de 12 años de edad. Si queréis conocerlo, pues quedaros. La guerra de los tres Sanchos fue un conflicto entre los reyes Sancho I de Aragón, Sancho II de Castilla y Sancho IV de Nájera, Pamplona, durante los años de 1065 a 1067 después de Cristo. En los territorios del norte de lo que hoy es la España moderna, fue durante esta guerra cuando el caballero Rodrigo Díez de Vivar, que más tarde sería famoso como el Cid, se ganó por primera vez su reputación de campeador o maestro de campo. Cada jugador va a representar a uno de esos tres reyes Sanchos mientras maniobran y luchan por el dominio de la región. Esa es la premisa y eso es en lo que nos vamos a ver envueltos. Tres territorios, Nájera, Aragón y Castilla. Cada uno de los jugadores va a representar uno de esos tres territorios y vamos a luchar por el control. Vamos a cambiar de cámara, enseño componentes, explico cómo se juega y después os doy mi opinión personal. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos la guerra de los tres Sanchos. Aquí tengo desplegado el juego y una preparación más o menos realizada. Colocamos el tablero en el centro de la mesa, es un tablero bastante pequeñito, lo ponemos en el centro de la mesa y bueno, dejamos espacio alrededor para poder poner cosas. Dejamos las dos fichas de acción y la ficha de batalla ahí a un lado del tablero. Colocaremos una pieza de tropa de cada uno de los tres Sanchos en el espacio de la guarnición. Da igual que estemos jugando a 2 que a 3 jugadores, tenemos que colocar una ficha de tropa en cada uno de los espacios de guarnición. También es importante fijarnos en el lado del tablero. Este es para 2 o 3 jugadores, el otro lado que está indicado ahí sería para jugar en solitario. Entonces colocamos una ficha de tropa de guarnición en el círculo de su castillo base, que sería este en cada uno de los jugadores, y colocamos 3 piezas de tropa y la pieza del rey en la región base del ejército, como ejército movilizado, no en el espacio de guarnición, sino en su región base. La podemos indicar en donde está el estandarte o en un lado, donde queráis. Cada jugador va a elegir un Sancho. Si la partida es a 3 jugadores, pues tendremos Aragón, Nájera y Castilla. Si la partida es a 2 jugadores, uno cogerá Aragón y el otro cogerá Castilla. Nájera será un jugador neutro que utilizará el jugador que tenga el turno. Colocamos las demás piezas de tropa en el suministro y cada jugador coge 2 piezas de tropa como disponibles, que las deja. Colocamos todas las fichas de puntuación en el espacio número 3, porque si os dais cuenta cada uno tiene pues una tropa en una de las torres, con lo cual como valen 3 puntos empiezan esas fichas de puntuación en 3. Cuando vayamos consiguiendo torres iremos avanzando de manera inmediata y si las perdemos tendremos que retroceder esos puntos. Si yo pierdo esto de aquí tendría que retroceder esos puntos, si sufro un asedio, si es ocupada por otro, tendría que retroceder esos puntos. ¿Por qué es automático? Porque si en algún momento la partida llega a 10 puntos, el jugador que llega a 10 puntos habría ganado. Si eso no ocurre a lo largo de toda la partida, al final de la partida el jugador que esté más avanzado en el marcador de puntos sería el que ganaría. Barajaremos las 27 cartas de acción y repartiremos 3 a cada uno de los Sanchos. El resto del mazo lo vamos a dejar junto al tablero para usarlo pues, a medida que vayamos jugando cartas para ir robando. En una partida a 2 jugadores simplemente tendremos que coger un dado, lanzar el dado y el jugador que tenga, amarillo no, el rojo, por ejemplo un 1 y el verde
un 2. Bueno, pues el jugador que tenga la puntuación más alta sería el que tendría que empezar. Es así de sencillo. Si la partida es a 3 jugadores, tendría que empezar obligatoriamente Nájera, que está en su posición central. Pero cuando la partida es a 2 jugadores, vamos a decidir quién empieza lanzando un dado. Entonces, eso es bastante sencillo. La secuencia de ronda. Estamos imaginando que el jugador que tiene que empezar es el verde. Tiene 3 cartas. El jugador puede hacer 2 cosas: jugar una carta o reservarla. Si decide reservarla, siempre solamente la va a poner ahí y se acabó. Recupera la mano, el resto de los jugadores no hacen nada y pasa el turno al siguiente jugador. Si decide jugarla, que en la mayoría de los casos será lo normal, porque por ejemplo estas que le han tocado ahora son muy golosas porque tienen 3 puntos de acción, cuando seamos, este es el amarillo, cuando seamos jugadores en turno, yo tengo pues tengo una de 3 puntos, otra de 3 puntos y otra de 2 puntos. Yo puedo decidir, como os he dicho, jugar la carta o reservarla. Bueno, decido jugarla. Voy a jugar esta carta que tiene 3 puntos de acción. Cuando yo juego una carta, yo soy el jugador verde y yo juego una carta, mi habilidad no se va a ejecutar. Se ejecuta la del rojo y se ejecuta la del amarillo. El amarillo, si jugamos a 2 jugadores, lo voy a mover yo. Lo que viene como habilidad viene perfectamente explicado en la carta. ¿Cuándo gasto mis puntos de acción? También lo voy a decidir yo. Puedo gastarlos al principio. Lo verde ya os digo que como este es verde, puedo gastarlos al principio, decido gastar mis 3 puntos de acción. Ahora os explico en qué los puedo gastar. Puedo gastarlos en segundo lugar. Primero sería el rojo, que haría fortifica 3. Si no es posible, usa 3 puntos para asediar lo más favorable. O sea, la carta te dice lo que tienes que hacer. O bien fortifica 3 o usar 3 puntos para asediar lo más favorable. Eso es lo que te indica. Ahora puedo decidir usar mis puntos de acción o no, y si decido que no, pues actuaría el amarillo. Despliega 3 al rey, recluta los puntos restantes. Eso es lo que te mandaría hacer. Y ahora, bueno, como ya han actuado los otros 2, tendría que usar sí o sí mis 3 puntos de acción o puntos de mando. ¿Qué puedo hacer? Reclutar, coger tropas del suministro y llevarlas a mi reserva. Eso es reclutar. Cojo tropas de este suministro, que es un suministro genérico, y las llevo a mi reserva. Desplegar. Cojo tropas de mi reserva y las despliego a la región base, o sea, las puedo poner a la región base o, en este caso, donde esté el rey está ahí. Pero si el rey se ha movido y está ahí, puedo ponerlas también en donde esté el rey. Esa sería la segunda acción, mover. Puedo mover al rey o tropas a una región adyacente. Yo puedo coger y mover el rey ahí, o puedo también mover una tropa a una región adyacente. Entonces yo tengo 3 puntos de acción, imaginaros. Primero, cojo y muevo el rey aquí. Segundo, despliego una tropa a donde esté el rey. Las tropas siempre de mi reserva, porque si no, lo que estoy haciendo es reclutar. Tienen que coger las tropas, llevarlas a mi reserva y de ahí entrarán en el tablero. Fortificar. Solamente puedo fortificar en el espacio de guarnición, que esté vacío o controlado por ti. Entonces, en este caso, yo puedo fortificar esto. Si me quedan puntos de acción con un punto, tengo 3 puntos de acción. Con un punto he movido al rey. Con otro punto he desplegado tropas que las puedo desplegar en mi región base o donde esté el rey. Y con otro punto, que es el tercero que me queda, podría fortificar en el espacio de guarnición que fuera vacío o controlado por mí. Pues fortifico con 1 ahí. Con lo cual me llevo 2 puntos, 1 y 2. Los muevo instantáneamente, por lo que os he dicho. Porque en el momento que un jugador consiga llegar a 10, pues habría ganado la partida. Entonces es importante pues ir moviéndolos de manera automática. Los castillos base, como veis, valen 3 puntos, por eso empezamos con los 3 puntos. Las torres de nuestros terrenos valen 1 punto y los castillos neutrales, que hay 2, valen 2 puntos y la torre neutral vale igual que la nuestra, vale 1 punto. ¿Qué 2 acciones nos quedan? Nos queda atacar
y nos queda asediar, que son las más complejas. Atacar. Atacar es declarar la región para la batalla. Esto no lo habríamos realizado, nos quedamos ahí, yo tenía 2 y si lo que yo quiero es atacar, tengo que moverme. Puedo mover el rey con 1 y podría mover esto con otro. Imaginar que esto está así y este tiene otra aquí también, entonces eso sería el ataque. Ahí habría gastado 2 puntos de acción, porque habría movido un rey, habría movido una tropa y ahí habría una tropa. Entonces, si lo que yo quiero es atacar, pues muevo. Solamente puedo hacer un ataque, pero puedo gastar tantos puntos de mando como yo quiera. Por cada punto de mando que yo gaste, voy a tener un dado más un dado, un punto de acción, un dado más un punto de acción. Ahora, tendremos que ver las fichas que tienen. Yo tengo 2, cogería el dado normal y el dado grande, que sería el del rey, y este jugador tiene 1 y tienes otro. Y se lanzan los dados. Esto tiene un poco de chicha. Vamos a utilizar los puntos para colocar los dados y verlo más visualmente. Esto iría colocado así. Bueno, ahí no tendría mucho sentido, pero bueno, imaginar que esto está así, por ejemplo. Yo voy a hacer el ataque y ahí el rojo tiene otra ficha. Bueno, pues yo voy a hacer el ataque y ataco con este 7. Puedo destruir este dado. Destruyo el dado y retiro la ficha. Este se retira. ¿Qué pasa? Que los dados que tienen el mismo resultado se invalidan. Entonces, si yo tengo una carta que tenga reservada del turno anterior, puedo decidir coger y relanzar todos los dados de una misma columna, porque se invalidan los dados que están ahí, con lo cual perdería el turno de ataque con ese 4. Entonces tiene su parte de azar, tiene su parte de todo, pero es importante tener en cuenta que esos dados se invalidan. Entonces, bueno, pues repito, ahora le tocaría al amarillo, que es en el orden, y bueno, pues eso se invalidaría realmente, con lo cual no podría nada. Por eso a veces tener los dados más altos en este juego no siempre es positivo. Y lo que os digo, el tener cartas reservadas es importante. Se empieza por el jugador que esté activo y esos pueden ir relanzando los dados de manera que no tengan el mismo resultado, porque al final 2 unos no te van a servir de mucho. Y luego resolveremos las columnas de mayor a menor. Si hay más de 1, eliminamos todos los dados de la columna. Entonces, si en una columna nos encontramos, pues por ejemplo esto, 2, 4, automáticamente se eliminan todos los dados de una columna. Si solo hay un dado en una columna, se elimina y el propietario elimina un dado y una pieza. Si puede, el rey eliminado vuelve al castillo base. O sea, si yo elimino una pieza, devuelvo la pieza. Si yo elimino un rey, este simplemente lo que hace es volver al castillo base. Termina cuando no queden dados. Cuando se hayan gastado todos los dados, se terminaría el combate. Y lo último que podríamos hacer con esos puntos de mando sería asediar. ¿Cómo asediamos? Declaramos una región para el asedio. Para poder declarar una región para el asedio debe de haber un defensor en el espacio de guarnición. Por ejemplo, aquí hay un defensor en el espacio de guarnición. Yo puedo declarar esta región para el asedio. Para ello simplemente me coloco al lado y es necesario que yo tenga una pieza más que la localización que estoy asediando. Y el asedio no se resuelve hasta el final de la ronda. Eso es también muy importante. Cuando el asedio se resuelve, ambos bandos pierden una pieza de cada castillo o torre asediados. El rey sería el último y en este caso, si ya no hay más, hemos roto el asedio. El asedio termina inmediatamente cuando no hay piezas defensoras en el espacio de guarnición o si los asediados son atacados. O sea, hay maneras también de romper ese asedio. ¿Cómo podemos romper el asedio? Yo aquí ahora mismo, imaginar,
estoy asediando esto, pero no se va a resolver hasta el final del turno. ¿Cómo lo podrían romper? Cuando las piezas pertenecientes a uno de los sanchos, en este caso al verde distinto del asediador, atacan en esa región, o sea, si el amarillo decide hacer un combate o el rojo, en ese momento el asedio termina y todos los asediadores se convierten en piezas normales de ejército movilizado para defenderse de ese ataque. El sancho asediado también puede romper el asedio realizando la acción de atacar con todas las piezas de guarnición, con lo que tengan la guarnición. Coloca todas las piezas asediadas y asediadoras en la parte principal de la región y resolvería la batalla. Tras la batalla, el espacio de guarnición quedará vacío, eso sí, pero ha roto el asedio. Y finalmente, si el asediador mueve alguna de sus piezas implicadas en el asedio de forma que tengan igual o menor número de piezas que los asediadores, se queda roto el asedio. Como os he dicho, siempre tenemos que asediar con una pieza más que la guarnición de la torre. Si hay una pieza, puedo asediar con 2. Si hay 2 piezas, tengo que asediar con 3. Si yo muevo una de las piezas dejando en igualdad o muevo más dejando en minoría, soy yo misma la que estoy rompiendo el asedio. Entonces, esas serían pues eso, lo que podríamos gastar esos puntos de mando. Podríamos reclutar, podríamos desplegar, podríamos mover, podríamos fortificar o podríamos atacar. Entonces, por ejemplo, cuando nos decía aquí fortifica 3, si no es posible usa 3 puntos, tenemos que tener en cuenta que solo podremos fortificar en un espacio de guarnición vacío o controlado por ti. Entonces, si yo no tengo fichas en un espacio vacío o que esté controlado por mí, por eso me dice que si no es posible, que use esos 3 puntos para asediar a lo más favorable, intentando hacer un asedio. Entonces, siempre hay que leer lo que ponga. ¿Despliega 3 al rey? Bueno, pues tengo que tener activos para poder desplegar. Si no tengo activos, no puedo desplegar. Si yo aquí tengo 1, solo puedo desplegar 1. Y recluta los puntos restantes. Bueno, pues si yo tengo 2, puedo desplegar 2 al rey y reclutar los puntos restantes. Podría reclutar 1 porque son 3 puntos. Puedo fortificar, que ya habéis visto que es muy sencillo. Puedo mover. Cada punto me permitirá moverme a una región adyacente y luego podría pues o atacar, que ya veis que el ataque se resuelve mediante dados. El rey cuando ataca utiliza este dado que es un poquito más grande y tiene mejores resultados. Y lo otro que puedo hacer es asediar, para asediar las localizaciones, teniendo en cuenta que para poder asediar con mis tropas siempre tengo que tener como mínimo 1 más que la torre o el castillo que yo esté asediando. Y que los puntos, importante, siempre que los vayamos consiguiendo, si fortificamos en una localización, por ejemplo, yo fortifico ahí, tengo que sumarme 1 punto. Si yo fortifico aquí, tengo que sumarme 2 puntos. Siempre son inmediatos. Si este jugador pierde esta fortificación porque yo le he asediado, al final de la ronda se resuelve el asedio y yo entro en esa fortificación, yo me sumaría los 3 puntos y él se los tendría que restar porque los ha perdido. Así vamos a ir jugando hasta que se produzca una de las 2 condiciones que os he dicho de victoria. O que un jugador llegue a 10 o que se nos acabe el mazo de cartas. Con lo cual, si se nos acaba el mazo de cartas, tendríamos que mirar qué jugador es el que tiene más puntos y ese sería el ganador de los 3 sanchos. La guerra de los 3 sanchos. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Como os decía al principio del vídeo, este juego de la guerra de los 3 sanchos pertenece a una serie de juegos que son estos de Cousin Wars, la guerra de las rosas, la expedición Ming, que es el segundo, que pues bueno, parte de una guerra de China, y finalmente la marcha del progreso.
fue el tercer título. De hecho, el autor es David J. Mortiner, igual que en The Couching War y la Expedición Smith. Este es el único que no es de él, de los 4 títulos que conforman la colección. 2 jugadores, 1, 2 y 2 jugadores, son todos juegos basados en historia y tienen pues ese toque de wargames. Aquí han puesto de 1 a 3 jugadores. Nosotros, yo en 1 no lo he jugado, hemos jugado a 2 y a 3 jugadores. Cuando juegas a 2 jugadores, Nájera, que sería el terreno amarillo, es controlado en cada turno por el jugador que tiene el turno, intentando utilizarlo a su favor. Pero, sinceramente, creo que como más brilla, aunque le da un punto de estrategia, creo que como más brilla este juego es a 3 jugadores. O sea, representa, sin haber probado el modo en solitario, representa la guerra de los 3 Sanchos. Tiene que haber 3 personas compitiendo. Está bien lo de que el tercero se pueda utilizar por ambos, pero yo siempre prefiero personas reales que bots o un jugador que usa algo hacia los 2 lados. Continúa esa saga de juegos. Nosotros teníamos los 3 juegos anteriores, yo creo que era de Kickstarter, que habíamos entrado hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, me atrevería a decir que más de 3 años que tienen, o 4 de la ludoteca. Y bueno, pues yo ya pensé que no iban a salir más títulos, me alegra que continúen esa saga de títulos históricos. Este tipo de juegos creo que te gustarán si quieres iniciarte en los wargames, si buscas un juego de enfrentamiento, si buscas algo tipo wargame de duración más corta y si te gustan los juegos basados en hechos reales y con un trasfondo histórico. Ya te digo que puedes unirlo a estos otros 3 títulos y así vas a conformar una saga. Poco más que contaros sobre este juego de la Guerra de los 3 Sanchos. Si tenéis dudas o cualquier cosa me podéis dejar ahí abajo en comentarios. Espero que el vídeo os guste, que os sea de ayuda. Suscribiros, dar al like, comentar, todas esas cosillas que os decimos siempre. Y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!